Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión de un libro que me ha servido mucho. La verdad es que me ha bendecido mucho la epístola de Santiago y este pasaje especialmente. Y voy a centrarme solo en un verso y solo en una parte del verso. Esto está en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 19. Y se los voy a leer, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Como les decía, esto para mí me ha bendecido mucho, me ha enseñado mucho en la vida, no solamente como para obtener un beneficio personal, que ha sido muy bueno para mí, sino también cuando es necesario apoyar a alguien, cuando es necesario ayudar a alguien, a otra persona. Muchos hijos de Dios se acercan a nosotros queriendo encontrar alguna ayuda, alguna forma de escapatoria, de salida a veces de las situaciones que están pasando, ¿verdad? Y es necesario que podamos aprender mucho de este verso. Estoy seguro que si usted le da una vuelta más a esto, de lo que podamos compartir ahora, Dios le va a entregar más. Pero esto es lo que Dios me ha compartido a mí. Dice pronto para oír. Dice que todo hombre, no dice alguno, sino que dice todo hombre sea pronto para oír. Y la verdad es que me he encontrado con hombres con mucha sabiduría humana y que están muy dispuestos a oír o escucharnos, y con mucha paciencia, con mucha prudencia, son capaces de darnos un buen consejo. Si hay personas así, tal vez no muchas, pero las hay. Me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Que tal vez no conocen a Dios, pero hay algo en ellos en que, con esa sabiduría humana, que es muy limitada, por cierto, pero hay algo allí de sabiduría. Y me he encontrado con esa gente. Muchos que me conocen un poco saben de que, pasando por situaciones muy difíciles en algún momento, tuve que acudir a algunos especialistas y que me ayudaron mucho. Y la verdad es que esos especialistas solo necesitaban oírme, o tal vez yo ser oído, no sé. Pero eran gente que no conocía a Dios, por eso hablo de la sabiduría humana. A contrario senso, quiero decir en sentido contrario. En la iglesia me he topado, me he encontrado con mucha gente que está dispuesta a aconsejarnos, qué bueno es eso, pero aconsejarnos incluso mucho antes de escucharnos. Me explico. Sin haber entregado toda información que es necesaria para un buen diagnóstico del problema o de la situación, y luego una posterior receta, digamos, ¿no? Hablando en términos médicos de alguna forma. Hay quienes tienen listas las recetas de antemano sin haber
escuchado los síntomas, o dicho de otra forma, sin enterarse realmente de la situación, el problema, sin escucharnos, ya tienen algo que decir, y en muchos casos bastante que decir. No hay mucha sabiduría en eso. Un hombre sabio en el Señor debe entender que hay personas que solo necesitan ser escuchados, nada más que eso. Esto es en algunos casos, no en todos. Entonces, si alguien necesita solamente ser escuchado, tal vez es eso lo que tenemos que dar. Y nuestros consejos no siempre son acertados cuando solo queremos decir algo al respecto. Hay veces que lo que se necesitan son solamente nuestros oídos, nuestras orejas, y debemos estar también para eso. Y en una segunda parte del verso dice que el hombre también tiene que ser tardo para hablar. Y dice también tardo para airarse. Pero, como les dije, en otra ocasión vamos a hablar de esta última parte del airarse. Vamos a tocar solamente el tema del oír y el hablar. Hay gente que le gusta hablar mucho, no sé si usted se ha topado. En ocasiones me pasa, que no sé por qué, pero hablo demasiado. Pero también en el transcurrir del tiempo, conociendo un poquito más de Dios, me doy cuenta que no siempre es bueno hablar. Hay gente que para todo tiene una opinión. No sé, yo no puedo opinar de todas las cosas porque no de todas las cosas entiendo bien. Algunas cosas que las conozco un poco mejor, podré dar una opinión más acertada al respecto, pero de aquello que conozco muy poco o nada o casi nada, difícilmente voy a dar una muy buena opinión al respecto, ¿verdad? Entonces es necesario dar nuestra opinión de aquello que conocemos, de aquello que sabemos, ¿verdad? Referente un poco a este tema, escuché lo que dice Proverbios 13:3. Proverbios 13:3, perdón, permítame buscarlo. No lo tengo preparado, pero aquí está, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¡Wow! Parece que es bueno no hablar tanto, ¿verdad? En honor a eso, esto es una pequeña reflexión nada más. Debemos aprender a controlar nuestras palabras y no decir todo lo que se nos viene a la mente. No siempre es bueno. Hay que saber entregar la abundancia que tenemos en la mente y saber controlar lo que vamos a decir. Hay alguien que dijo que por la boca muere el pez, ¿verdad? Refiriéndose seguramente a que muchas veces no controlamos lo que decimos y nos comprometemos más allá de lo necesario cuando hablamos demasiado. Muchas veces también, hermanos, es necesario poner en oración lo que oímos. Usted dirá tal vez, eso es necesario siempre.
claro, pero me refiero a antes de dar una opinión al respecto. Eso, porque a veces no tenemos la respuesta o no tenemos siquiera el consejo más apropiado y es necesario recibir primero el consejo de Dios. Me refiero a eso, que es necesario poner en oración para luego nosotros, habiéndole explicado esto al Señor, aunque el Señor ya lo sabe, pero lo quiere oír de nosotros, y se lo planteamos al Señor, y cuando recibimos la respuesta de Dios, la orientación necesaria, entonces podemos compartir con aquella persona que está esperando tal vez eso. Usted dirá tal vez, pero esta persona también lo puede hacer. Sí, pero también le podemos ayudar. Y en algunas ocasiones sí es posible dar un consejo inmediato, claro que sí, pero en ambos casos debemos escuchar prudentemente toda la información que se nos quiere entregar. Es bueno, como dice la Biblia, ser muy prontos para oír, pero tardos para hablar. Nos evitamos muchos problemas o errores si sabemos escuchar pacientemente para luego hablar lo necesario. Esa ha sido la reflexión para el día de hoy. Que el Señor nos siga bendiciendo.